Vamos a continuar con esta serie que iniciamos hace el domingo anterior, que tiene que ver con la cultura de contemplación. Hemos venido transitando toda esta serie de la cultura del reino. Y la cultura del reino tiene diversas expresiones. Hablamos de la cultura de la intimidad como parte de la cultura del reino. La cultura de oración como parte de la cultura del reino, que son esas características. La cultura son todos los cultivos que nosotros tenemos alrededor de un objeto de culto. En este caso, nuestro objeto de culto se llama Dios, Jesús, Jesucristo. Y todo gira alrededor de ese objeto de culto. Todas nuestras acciones, todo lo que cultivamos, todos nuestros hábitos, nuestras costumbres irán en torno a esa realidad. Y decíamos que la contemplación también es parte de esta cultura, porque la contemplación significa centrar la atención, centrar la mirada. Amén. Centrar la mirada, y no solamente los ojos físicos, sino la mente. Es una disposición de la mente hacia un objeto o hacia, en este caso, Dios. Entonces, la contemplación va más allá de solamente ver de reojo, sino que implica enfocar la atención, los ojos, la mente y el corazón en Cristo. Además, la contemplación históricamente es una práctica que acostumbraban como una disciplina a poner en práctica muchos creyentes de antaño. Ellos, de hecho, son grandes referentes acerca de la oración contemplativa, que no era otra cosa, no era llegar delante de Dios a decirle, mira, Señor, quiero que hagas esto, sino llegar delante del Señor y guardar silencio. Es difícil, ¿no? Simplemente pasar horas y horas en silencio, pero no dormido, porque a veces yo lo he intentado y lo he estado haciendo por práctica, pero en un principio a veces hasta me quedaba dormida, lo tengo que admitir, que llega el Señor, bueno, quiero escucharte. Pasaban 15 minutos y estaba cabeceando. Entonces, es una práctica, estos hombres y mujeres, como Fenelón, Magullón y otros en la historia, que dejan grandes descubrimientos de quién es Dios a raíz de contemplarlo, enfocados. Estaban en silencio, pero cavando muy profundo hacia adentro. ¿Okay? Entonces, de eso se trata esta disciplina de la oración contemplativa. Ahora, nosotros estamos buscando justamente eso al contemplar a Cristo. Es ir profundo en el conocimiento de Dios. Es ir profundo en conocerlo a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Recordamos el texto, digamos, base de toda esta serie, que es 2 Corintios 3:18, que dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Amén. Esta gloria del Señor, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, está siendo reflejada a nosotros como en un espejo. ¿Sí? La imagen de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo está siendo reflejada a nosotros como un espejo y podemos verla. Ahora, cuando hablamos de ver, contemplar, escuchar,
nos estamos refiriendo a nuestros ojos y oídos espirituales, ¿sí? A menos que Dios le plazca y se aparezca y lo veamos con nuestros ojos físicos, ¿verdad? En algunos momentos hay personas en este tiempo, déjenme decirle como testimonio, quizás en Occidente, en América, Latinoamérica no es tan común, pero en este momento la cantidad de musulmanes que se está convirtiendo a Cristo en Medio Oriente es bárbara. Lo que pasa es que eso no sale en las noticias. Eso no es, no. Y muchas de esas conversiones han surgido a causa de visiones de Cristo. Han visto, y ellos dicen, vi a Jesús, ya lo veo, lo vi, y cambian completamente su vida. Cosas impresionantes, sobrenaturales, hermanos, que están sucediendo en Medio Oriente. Países como Egipto, como Irán, como Turquía, que son países donde el evangelio es prohibido, de cierta forma, es perseguido. Entonces, en esos lugares hay testimonios de gente que están viendo con sus ojos físicos en el espíritu, ¿no? Ven una visión de Cristo. Ahora, de esa misma manera, esto, cuando hablamos de contemplar, habla de que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, escuchen la voz de Dios. Que nuestros ojos espirituales vean a Cristo. Y que nuestro corazón, nuestro espíritu, perciba y entienda las cosas de Dios. Tenemos sentidos espirituales para percibir a Dios, así como tenemos el tacto, podamos sentir a Dios con nuestros sentidos espirituales. Nuestro oído pueda escuchar la voz de Dios, nuestra boca, mejor dicho, podamos escuchar la voz, podamos escuchar con nuestros oídos, podamos ver con nuestros ojos en el espíritu, incluso olfatear los ambientes espirituales, discernimiento. Dios nos dio capacidades espirituales a través de los sentidos espirituales, ¿sí? Y dice que vemos al Señor como en un espejo. Y sabes, me acordaba, tenemos ahorita que nos está acompañando un gran amigo Fernando, que nos está visitando, que además, que es bienvenido con su abuela Katy, pero que además Fernando es barbero, excelente barbero. Tengo como 5 años afeitándome con 5, más o menos, más, yo creo que más, como lo llaman, premium barber. Pero pensaba en este ejemplo porque dice que la gloria de Dios resplandece como un espejo. Y además de todas las técnicas que un barbero necesita, conocimiento, todas esas cosas, hay elementos técnicos que requiere, y entre ellas necesita tener un buen espejo y necesita tener una buena luz, además de todas las máquinas y todas esas cosas. Pero un buen espejo y una buena luz son clave. ¿Por qué? Y me corrige si me equivoco, pero he ido a tantos talleres que el ojo a veces hay detalles que no lo percibe. Y necesita, con un buen espejo, a veces aquí lo ve de una manera, pero cuando ve en el espejo se da cuenta y corrige. Pero si tiene un buen espejo, pero no tiene una buena luz, entonces también va a pasar lo mismo. De repente el espejo está buenísimo, pero necesita el reflejo de esa buena luz para que vea aún más detalles. Y dice que la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. Es un brillo que resplandece a nosotros como en un espejo, para que podamos ver a Dios cada vez más claro, ¿sí? Con cada vez más claridad. Pero hay asuntos que este sistema, que el enemigo está colocando en nuestros ojos, que son velos, está colocando velos en nuestros ojos para que nos impida ver con claridad, que nos tapa las luces. No puede tapar a Cristo, pero nos tapa nuestras capacidades de ver a Cristo. ¿Sí? Velos que buscan que perdamos la capacidad de ver la gloria de Dios y que mucho más, que sea transformado a la imagen
de Cristo. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, porque meditando en esto, Señor, primero conversando con unos pastores amigos, tocamos este tema muy ligeramente, pero después el Señor me recordaba, me llevó a esta palabra y me recordaba esta palabra, y prácticamente me dio a entender, esto es lo que tienes que hablar el domingo. En Mateo 13, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9, ¿qué está sucediendo allí? No nos vamos a mover de ese capítulo en esta mañana, porque hay muchas cosas que saltan a nuestra vista, porque Dios quiere que lo veamos y seamos transformados. Dios quiere que lo veamos y seamos transformados. Pero hay toda una batalla del sistema de Satanás y de las tinieblas para tapar nuestros ojos y que no podamos ver. ¿Sí? Dice Mateo 13:1, ese mismo día salió Jesús. ¿Lo tienen allí? Si quieres lo puedes poner en la Biblia, Josué. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba en pie a la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en las que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Otra versión dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Dice que Jesús estaba enseñando a través de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Parábolas son relatos con ejemplos, utiliza comparaciones para hacer entender de una manera sencilla y práctica verdades espirituales más profundas. ¿Ok? Y aquí utiliza la parábola, un sembrador sale a sembrar, hay una semilla que es sembrada y que la semilla cae en 4 tipos de terrenos. Que estos terrenos expresan condiciones del corazón que permiten que la palabra haya lugar, crezca y genere fruto o no lo haga. ¿Sí? Esos lugares, la palabra crece, fructifica, se multiplica o no lo hace. ¿Ok? Y ahí hay 4 ejemplos. Sí, la otra lámina. Ahora, ¿por qué utiliza las parábolas? De hecho, los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, en el versículo 10 podemos leer eso allí. El versículo 10 dice, acá. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Y el que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará.
Por eso les hablo a ellos en parábola. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan ni entienden. Empieza a Jesús a explicarles a ellos por qué está enseñando de esa manera. Y dijimos la semana pasada que la contemplación es un método del cielo para el discipulado de su iglesia. Es decir, que la contemplación está conectada al discipulado. La vida del discípulo es uno que contempla intencionalmente a Cristo. Está buscando ver a Cristo, como clamábamos en canción. Señor, quiero verte, quiero escucharte. Señor, te necesito. Está en una continua búsqueda y permanencia. Y Jesús le dice a sus discípulos algo importante, que un discípulo tiene acceso, di conmigo, acceso. Un discípulo tiene acceso a información privilegiada. Un discípulo tiene acceso a los archivos clasificados del estado celestial. ¿Ha escuchado eso? No, esto es un secreto de estado. Bueno, un discípulo de Jesús tiene acceso a esos archivos. Están desclasificados para nosotros. Y por eso le dice, ustedes que son mis discípulos, yo les digo todo. Pero a ellos le hablo de esta manera, porque no son mis discípulos. ¿Ok? Y hay una segunda cosa, que un discípulo que contempla y escucha, recibe aún más entendimiento. Uno que está buscando escuchar y entender, recibe más. Pero aquel que no, aún lo que cree entender, lo va a perder. El que no tiene disposición a escuchar y a ver al Señor, lo que tiene, le será. Entonces, vemos como la multitud, allí vemos un ejemplo, la palabra, pero el corazón del discípulo está dispuesto a recibir, busca con diligencia, genera cada vez más entendimiento, no pasa del otro lado. ¿Ok? Porque simplemente está escuchando, está oyendo, mejor dicho, pero no siempre escucha. De hecho, es lo que dice más adelante. Me gusta mucho cómo el versículo 12, como lo dice la NTV, es bastante claro. De esta manera dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se le quitará lo poco que entienden. Si usted de lo que escucha va a tener más comprensión y tendrá conocimiento en abundancia, pero si usted no escucha, lo poco que entienda se le va a quitar. No yo, Dios mismo. Uno ve que cada vez gente que se resiste a escuchar, que quizás alguna vez escuchó, pero se resiste a escuchar, va como en fade out. ¿Sí? Pierde sensibilidad, cada vez escucha menos, cada vez entiende menos. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere despertar a una generación, porque vivimos en una generación que no quiere escuchar. Dios quiere despertar a una generación que contempla a Cristo y que lo escucha. Un discípulo está despierto, mis hermanos, a ver, escuchar y entender. Un discípulo recibe con diligencia, tiene disposición en su corazón. Mira, las parábolas, está escuchando las parábolas y está captándolas en el aire. ¿Sí? Esos eran los discípulos. Y si no entendía, tenía a Jesús ahí mismo. Bueno, explícame esto, ¿cómo pasó aquí? ¿Qué es lo que querías decir? Pero el que no, simplemente escuchaba y era como, ¿entendiste? No. Pero no había intención de entender. Simplemente, bueno, mañana lo veremos, lo escucharemos otra vez.
Querían la multitud escuchar, wow, qué impresionante. Al día siguiente, ¿te acuerdas lo que dijo ayer? No, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con los aspectos que nos está diciendo. Están mirando, pero no ven. Están oyendo, pero no escuchan. ¿Ves la diferencia? Yo puedo mirar, pero no ver. Puedo oír sin escuchar. ¿Ok? Entonces, escuchar me lleva a obediencia. Escuchar me lleva a la acción. Escuchar me lleva a desglosar lo que estoy escuchando y a entenderlo. Sigue Jesús explicándonos por qué está sucediendo eso en ese ambiente. ¿Por qué esta generación ve, mira pero no ve, oye pero no escucha? ¿Por qué? Y dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Él está diciendo, este pueblo tiene, sigue la otra, Josué. Este pueblo, no la lámina, tiene el corazón endurecido. Un corazón duro, mi hermano, ahí no entra nada. Por eso es que el Señor ha prometido, y es un clamor que queramos ver cumplido a totalidad, que convierta los corazones de piedra en corazones de carne. Corazones sensibles. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay velos en el corazón que lo han endurecido, lo ha hecho insensible? Número 2, oídos embotados. Mis hermanos, como nunca antes estamos viviendo una generación con muchas voces al mismo tiempo sonando, muchas voces hablando, tú te metes en las redes, tú te metes en cualquier lugar, voces, todo el mundo, opiniones, hay demasiadas fuentes. Y Dios está buscando limpiar nuestros oídos. A veces tenemos los oídos pesados de tanta cosa que escuchamos. ¿Qué de todas esas cosas realmente me lleva a Cristo? Tenemos los oídos tapados, saturados de tanta bulla. Pero no siempre está la voz de Dios allí. Entonces, vivimos una generación que tiene el corazón endurecido e insensible, que tiene los oídos embotados de tanta cosa, pesados para oír, y que tiene los ojos cerrados, expresa ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual son como velos en las personas, velos de religiosidad, porque hay gente que tiene velos religiosos que no le permiten ver la realidad. Pero también velos de pecado, los velos del pecado que normaliza aquellas cosas que Dios ha dicho que no le agradan. Entonces me impiden ver y llega un límite, de aquí no pasa. ¿Por qué? Porque tiene los ojos tapados. No está contemplando el espejo. Porque hay algo que le está tapando los ojos para que la gloria de Dios se manifieste de gloria en gloria y se forme en nosotros, en nuestro interior. Amén o ayayay, una de las dos. Sí. Aquellos con un corazón de discípulos mantiene la disposición y el deseo de aprender. Usted tiene deseo de aprender, de crecer, de entender la verdad de Dios, va a experimentar esas cosas.
De lo contrario, simplemente la información va a pasar y le va a pasar por encima. Le va a pasar por alto. No va a estar atento a los detalles. ¿Ok? Dios quiere despertar a una generación, lo recuerdo nuevamente. Despertar a una generación que oiga, que vea y que entienda. Amén. Pero, y allí le dice a sus discípulos, esta clase de discípulos dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Mi hermano, es un privilegio que tú y yo tenemos, el cual Moisés hubiese querido tener. Abraham, David, los profetas hubiesen querido tener el privilegio de ver y experimentar lo que tú y yo tenemos acceso. Tú y yo tenemos acceso a una realidad que ellos vieron a lo lejos y deseaban alcanzar. Moisés, lo hablamos la semana pasada, experimentó una gloria tremenda. Pero en Moisés, en su generación, había un deseo incesante de conocer la gloria de Dios. Al punto que digo, yo quiero conocerte, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Había un deseo y un ardor en Moisés. Y en la medida que se podía en aquella época lo contempló. Pero 2 Corintios 3, el apóstol Pablo nos dice que esa gloria ya caducó y no se compara a la dimensión de la gloria a la que tú y yo tenemos acceso por medio del Espíritu Santo. Piensa esto, el Dios que se manifestó en gloria en ese monte, que truenos, relámpagos, fuego, de todo, ha decidido habitar en ti y en mí. Quiso, por medio de Cristo, hacer morada en nuestras vidas, en este cuerpo, y hacerlo un templo. Si estamos dimensionando la gloria de la que el Pablo está hablando, es mayor, y todo el que ve a Cristo se le quita los velos. Los velos son quitados. Dios haciendo morada. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. El detalle, mis hermanos, es que a veces damos por sentado estas cosas. Se nos olvida posiblemente. Y no apreciamos correctamente el regalo. Y justamente no apreciar ese regalo que tú y yo hemos recibido es un síntoma de ceguera espiritual. No estamos viendo como debamos. Y todo esto era la introducción. Quiero que estos últimos minutos podamos escuchar aquí el mensaje. Porque yo quiero que juntos le pidamos al Espíritu Santo que examine nuestros corazones. Señor, yo quiero que examine, por medio de esta palabra que vamos a leer, el terreno de nuestro corazón. Hay 4 tipos de terreno, mis hermanos. Y posiblemente nosotros estemos en alguno de esos. ¿Ok? Dice que la semilla es la palabra del reino. La semilla es la palabra ¿de qué? Del reino. Este es un mensaje que no es un mensaje centrado en el hombre, antropocéntrico, sino que es un mensaje centrado en Dios. Es un mensaje cristocéntrico. El mensaje del reino es decir, no es un evangelio que dice, bueno, Dios te ama y te quiere hacer feliz. Quiere que cumplas todos tus sueños y todos tus éxitos. Ojo, Dios puso metas y objetivos y no nos está chocando con eso. Pero
no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es un rey que quiere gobernar tu vida y la mía. Es un rey que nos da acceso a un gobierno, al gobierno de Dios ahora, pero también un gobierno que se va a manifestar en gloria cuando Él regrese. Cada vez está más cerca ese regreso. Y que hoy contemplamos con nuestros ojos espirituales, pero un día lo veremos cara a cara. Un día veremos esa gloria de frente. Es nuestra esperanza. Ese mensaje es un mensaje centrado en vidas rendidas al gobierno de Dios. Ese es un mensaje, el mensaje del reino. Amén. El sembrador, el que esparce la semilla, y el terreno, bueno, ya les dije, 4 tipos de corazones donde la semilla cae. Vamos a entrarle, ¿estamos listos para eso? ¿Sí? Bien. La primera, Jesús dijo que cayó junto al camino. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. La semilla cae, la palabra cae, y vienen las aves y se la comen. Pero dice que las aves, él explica que es el enemigo. El maligno busca robarse esa palabra y lo hace rápido. Esa persona que oye, pero no entiende. ¿Sí? Oye la palabra, pero así como entra la palabra, sale la palabra. Entra por un oído y sale por el otro. ¿Ok? Y mientras vamos mirando estos 4 terrenos, vamos a pedirle, Señor, ¿qué tipo de terreno es mi corazón? Vamos a mirar. El enemigo busca la manera de robarse esta palabra rápido. Busca esta semilla. Mira que hay una semilla. ¡Buf! A través de incredulidad, poner velos de incredulidad para que la gente no crea y la gente no se salve. Busca las maneras de distraer y sacar. Mira para allá. ¡Buf! Se lleva la semilla. Porque no le interesa. Sin embargo, cayó en un terreno sobre el camino. Está la semilla ahí a merced de que sea llevada pronto. Entonces, encontramos este terreno y este tipo de corazón. Entra y sale. Cae, pero no llega a sembrarse. Es algo que escucho un día y se me olvida. Escucho el mensaje del reino, pero no lo entiendo. ¿Ok? Quizás en algunos momentos de nuestra vida nosotros hemos estado ahí o estamos allí. ¿Ok? Solo el Señor y yo lo sabemos. Dice un segundo terreno que es en los pedregales, entre las piedras. Dice así. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Encontramos una semilla que cayó entre las piedras. Pero dice las características que la tierra es poquita y hay muchas piedras. Por lo tanto, la semilla empieza a crecer rápido. ¿Sí? Cae y crece. No hay profundidad en esa tierra, ¿verdad? Y como no hay profundidad, la semilla viene y sucede que se seca y se marchita y se seca, perdón. Entonces, este corazón es el que recibe la palabra, abraza la palabra rápido, con alegría, oye, se emociona, me gusta, naguará, chévere, quiero. Claro que sí, pero esa emoción tiene poca duración.
es temporal. Se emociona un día, una semana, 2 semanas, y ya después como, oh. Porque cuando empieza a ponerse la cosa difícil, cuando vienen los problemas y las dificultades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, ¿sí? Cuando viene la oposición, entonces, no, esto no es para mí. Se aparta. ¿Sí? Y esto sucede porque no tiene raíces profundas. No hay profundidad en la vida con Dios, no hay profundidad en el conocimiento de Dios, no hay profundidad en vidas de oración, de la palabra, nada. Es algo que se sostiene cumpliendo actividades. Voy a todos los cultos, voy a todas las reuniones, trato de hacerlas a cumplir con los requisitos. Leí hoy un capítulo de la Biblia, voy tratando de manera superficial, sosteniendo hábitos espirituales. Bueno, leí el versículo del día de YouVersion. Listo, ya tengo comunión con Dios. No es profundidad. Este tipo de terreno, este tipo de corazón es el que tiende a hacer mucho, pero a entender poco. Hace y hace y hace, pero no entiende mucho de lo que está haciendo. No conoce mucho al Dios al que le está sirviendo. Entonces, lo hace de manera superficial y además hay otro factor que influye esto. Dice que no hay profundidad y eso también está relacionado a que no está conectado a relaciones de discipulado. Mis hermanos, un discípulo es alguien que está caminando en discipulado, es un discípulo de Jesús. Y este proceso es necesario que lo acompañemos juntos, ¿ok? No hay un discípulo aislado de los demás, no. El discipulado está diseñado para experimentarlo en comunidad. Yo necesito una comunidad, yo necesito un cuerpo de Cristo, yo necesito hermanos y hermanas para afirmar la profundidad y mi crecimiento. Posiblemente esta tierra y este corazón está separada de relaciones de discipulado significativas. Escucha una palabra, escucha una prédica, escucha TikTok, escucha YouTube, pero no está conectado al cuerpo. ¿Y qué pasa con la falta de raíz? Al no tener raíces profundas, la intensidad del calor marchita ese corazón, marchita ese brote, ese fruto. Pero así como cree, así mismo se aparta. ¿Ok? Dijimos, entre el camino, cayó entre las piedras. Número 3, cayó entre espinos. ¿Cómo es eso? Dice el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Sí? El que cae entre espinos, esta semilla cae y empieza a brotar, crece la semilla. Pero así como crece la semilla, también empiezan a crecer los espinos. ¿Sí? Esa persona oye la palabra, comienza a crecer un retoño de esa semilla en el corazón, pero así como crece, también crecen los afanes, las preocupaciones por las cosas de este mundo. Así como empieza a crecer la semilla, también crecen las tentaciones por los placeres de este mundo. Dice esta misma parábola en otro de los evangelios. Los afanes de la vida y los placeres de este mundo también crecen en ese corazón. Es un corazón dividido, ¿sí? Un corazón que quiere empezar a crecer en Dios, pero también quiere que crezca las cosas de este mundo.
Quiero mantener amistad con Dios, pero también quiero mantener amistad con el mundo. ¿Y qué dice Santiago al respecto? Si usted quiere ser amigo de Dios, se hace enemigo del mundo. Si no, si usted quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema de este mundo. Porque todos vivimos en el mundo. ¿Sí? Una vez recuerdo en un acto de graduación. ¿Sí? Era un acto de graduación de un diplomado cristiano. Entonces nos pusimos la toga, el birrete, todo ese protocolo que se hace normalmente en un acto. Entonces, una persona de la que se estaba también graduando del acto le dice, oye, pastor, pero ¿para qué todas estas cosas si estas cosas son mundanas? Y él le dice, ¿y dónde vivimos, pues? ¿Vivimos en el mundo o tú vives en el espacio? Y es verdad, vivimos en la tierra, vivimos en este mundo, pero pertenecemos a otra nación. Esa es la diferencia. Entonces, este terreno no ha distinguido esa diferencia, sino que quiere vivir con las bendiciones del cielo, pero aferrado a los placeres de la tierra, a las riquezas de la tierra, a la búsqueda del yo, a la búsqueda del hombre, a todo lo que es el gobierno del hombre, el yo primero, todas estas cosas, el engaño de las riquezas. ¿Y qué pasa con eso? Que desplazan a la palabra, la sacan del lugar, como que la arrancan y terminan asfixiando la palabra. Mi hermano, los espinos terminan asfixiando la palabra. Ahogan lo que empieza a crecer de la palabra. Pero si yo no estoy dispuesto a que no hayan espinos, a que no haya esa dualidad, entonces esa otra cosa va a terminar asfixiando lo que empieza a crecer de parte del Señor. Ese tipo de corazón vemos allí, nunca termina de dar fruto, nunca fructifica. Ahí vemos, pasan los años y siguen igual, año tras año y siguen con los mismos asuntos. Nunca avanza hacia la madurez porque está amarrado a cosas de este mundo que terminan ahogando la palabra que Dios ha enviado. Siguen siendo los mismos. Es como un estanque. Usted echa agua en un estanque de agua y ahí va a crecer vida, va a crecer pececitos y se mantienen. No, ¿verdad? Porque es un estanque, está muerto. A diferencia de un agua donde fluyen corrientes de aguas, allí hay vida, son aguas vivas. Entonces, a veces este tipo de tierra es como un estanque, está estancado allí. No avanza, no fructifica, no produce vida, no crece a madurez. ¿Vamos bien hasta ahora? Por último, encontramos el terreno número 4, la buena tierra. Diga conmigo, la buena tierra. Esta tierra, el verso 23 dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Ese es el buen terreno, es un terreno fértil. Es un terreno donde semilla que cae, semilla que produce. Semilla que crece y produce fruto. Ese es un buen corazón. ¿Cuáles son esas características? Alguien que recibe la palabra y se aferra a la palabra con perseverancia. Salud. Alguien que escucha de verdad y entiende. Está escuchando con atención y entiende lo que se está diciendo.
Este corazón no deja caer las palabras en tierra. No deja que la palabra y se caiga, sino que la sostiene. Paga el precio para sostener esa palabra. ¿Ok? Está allí. Es una tierra que fructifica. Mi hermano, todo lo que eches en esa tierra va a fructificar. Todo lo que eches ahí, todo lo que siembre va a dar fruto y va a alimentar a otros. Frutos que van a alimentar a otras personas. Y no solamente frutos para alimentar, sino que va a generar nuevas semillas. Amén. Es una tierra que produce fruto y el fruto protege a la semilla, es decir, multiplica la semilla. Por eso este tipo de proporción de las que habla Jesús. Por una semilla produjo 30, 60, 100 veces por una. ¿Ves el tamaño de las proporciones? Una semilla produjo hasta 100 veces más. Ese es el buen terreno. Ese es el buen terreno. Y ese es el terreno que Dios quiere que tú y yo seamos. Ahora, ¿me identifico yo con alguna de alguno de estos terrenos? ¿Qué tipo de tierra está haciendo mi corazón el día de hoy? Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tipo de tierra soy? Déjame decirte una buena noticia. Posiblemente, pasa la otra, Josué. Posiblemente puedas decir, bueno, yo creo que soy como el camino. Mi corazón está como junto al camino. O quizás diga, no, creo que estoy como entre las piedras. Esta semilla ha caído en mi corazón, está como entre las piedras. O quizás puedas decir, si tú dices que eres un buen terreno que produce 100 por 1, excelente, permanece allí, mantente allí. Pero si dices, no, mi corazón está como entre espinos. La semilla se está ahogando. Entonces déjame decirte, pasa a la siguiente, por favor. Ajá, ahí. El Señor es poderoso para redimir la semilla que cae en tu corazón. Dios es poderoso para tomar esa semilla en tu corazón y en esta mañana arar ese terreno, trabajar ese terreno, quitar toda maleza que está obstruyendo, sacar piedras si tiene que sacar piedras, cortar espinos de raíz para que la semilla que ha puesto en tu corazón produzca. Colocarle abonos a esa tierra, mi hermano, para que esa tierra produzca fruto, para que fructifique su palabra en ti y en mí. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Que fructifique una vida que esté dispuesta a rendirse al gobierno de Dios. Una vida que está dispuesta a rendirse al gobierno de Dios, al mensaje del reino. Que le diga al Señor, Señor, yo quiero verte. Yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero rendirme para multiplicar esta semilla, para multiplicar el fruto 100 veces más, pero para convertirme también en un sembrador. Y ahí es donde voy. Él no solamente quiere que tú produzcas fruto, sino que también te conviertas en un sembrador que siga extendiendo la siembra hacia otros, hacia las generaciones, mi hermano. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Pedirle al Señor en esta mañana